Doctoresdeltiempo.com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, una nueva y extravagante edición de Entre Cómics, porque esta semana se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Por un lado, teníamos muchas ganas de hablar del Salón del Cómic de Getxo y qué tal nos lo pasamos allí, aunque pues por razones de agenda nuestra visita no pudiera ser todo lo completa que hubiéramos querido, y al mismo tiempo esta semana hay muy poquitas novedades. Así que hemos decidido darle una patada a las novedades. Las que nos llamen mucho la atención ya saldrán la semana que viene si acaso, y hacer un programa donde hablaremos del Salón del Cómic de Getxo y al final le haremos un huequito a un par de irresistibles por aquello de decir, es que han molado mucho, no vamos a dejarlos pasar. Sí, pero vaya, cuando decimos un par, quiero decir, creo que van a ser 3 TVOs. Sí, concretamente. Concretamente, o sea que tampoco os penséis que, bueno, como no hay novedades y tal, se va a hablar del Salón del Cómic de Getxo, después una lista de una docena, como siempre. Pues no, porque en este sentido también, al parecer, la semana ha venido un poquito más corta de lo habitual. Y pues, no sé, oye, quién sabe, igual se lo están guardando todo para Halloween o alguna cosa de estas. O lo que sea, en cualquier caso, hoy por hoy lo que tenemos es un Salón del Cómic de Getxo muy a tope en el programa. Sí, efectivamente, un Salón del Cómic de Getxo 2018 que... 17º. Efectivamente, era la edición número 17 y que en realidad pues se alargó de viernes a domingo, es decir, 3 días. Sí, como viene siendo más o menos habitual, aunque igual la programación del viernes comienza un poquito más tarde o tal, el día fuerte sea el sábado por razones obvias. Sí, un Salón del Cómic de 3 días y con sus peculiaridades este año. Sí, a ver, quizá lo más llamativo de este año ha sido que se ha ampliado a 2 espacios. La celebración, digamos, a la organización de los eventos y de las cosas, porque es verdad que hace muchos años solía coincidir en el mismo fin de semana el Salón del Cómic y el Salón del Manga de Getxo. Se simultaneaban, eran en 2 carpas distintas, pero bueno, sí que tenías los 2 eventos a la vez. Pero desde hacía ya unos cuantos años ya, pues cada uno de los salones tiene su propio fin de semana, su propio hueco, y se ha ido personalizando un poquito más a lo que es el público suyo. Como siempre, el trabajar en uno u otro nicho pues te permite atender, se supone, que te permite atender mejor, pues eso, lo que busque cada distinto grupo, fandom o lo que sea en este caso, y bueno, pues aunque se solapen mucho, pues en este caso, pues oye, el doble de fines de semana, al fin y al cabo, si te gustan ambas cosas. Cosas llamativas del Salón del Cómic de Getxo de este año, pues una que me parece a mí muy llamativa y probablemente también muy importante, que es el hecho de que la entrada ha sido gratuita. Sí, básicamente es uno de los puntos llamativos porque en la estructura y en los invitados y demás ya entramos después, pero es uno de los puntos que salta a la cara nada más empezar, por decirlo de una manera. Después de unos cuantos años con sus problemas, con las entradas para arriba y para abajo, principalmente por motivos de aforo, que este año también ha habido algún pequeño momento, pero de eso ya hablaremos después, directamente este año se ha intentado que la mayor cantidad de gente posible se acercase y sin ninguna barrera de entrada, porque ya el propio medio puede, intimidar tampoco, pero bueno, generar cierto rechazo. Es como, no, tebeos, caca, no, pues no, ven y ve tebeos, acércate, no te cuesta literalmente nada. Sí, a ver, es verdad que en parte el asunto de las entradas que estaba establecido antes no era ni muchísimo menos una cuestión de dinero, no tengo recuerdo, pero no sé si era €1.50 o una cosa así, o €1 la entrada. Los precios han ido cambiando. Bueno, sí, año. pero... A veces que si el carnet tal, el carnet igual ya ni me refiero a que casi siempre ha sido una cosa más simbólica y más de control de, pues eso, de aforo, de cuánta gente entra. El precio era tal que no recordamos cuál era el precio. Sí, exacto. Es decir, nunca ha sido ningún inconveniente ni ningún impedimento. Sí que es cierto que siempre han surgido también estas cuestiones de, vaya, si salgo y vuelvo a entrar, tengo que coger una entrada. Depende de qué año, sí. Dependiendo de qué año, que era el tipo de cosa que una vez más no generaba ninguna clase de rechazo por el dinero en sí, porque como decimos, no era, sino era más una
cuestión de cierta incomodidad, de que filosóficamente uno no estuviese muy de acuerdo con el asunto este de tener que pagar 2 veces y se pasaba, digamos, allí básicamente pues todo el día para arriba y para abajo. Sí, como era nuestro caso alguno de estos años que andábamos de mete-saca en la carpa para varias entrevistas. Bueno, en cualquier caso, este año eso no ha sido un problema. Este año la entrada ha sido libre, se ha podido pasar por allí pues todo el que ha querido, y en el caso de que haya habido quizás algún pequeño momento de que se ha completado el aforo, pues esperar un poquito y ya está. Quiero decir, lo que nos tocó a nosotros, aunque fuese solamente un día, una tarde, tampoco generó problemas. La clásica cola de 10 minutillos de la hora punta del sábado a media tarde. Que vaya, es de esperar también hasta cierto punto que suceda. Bueno, era sábado, eran entre las 6 y las 7 de la tarde y 10 minutos de cola, que tampoco más, quiero decir. Y todo esto para entrar a uno de los 2 espacios. Este año teníamos la carpa por un lado, con todos los stands, con las tiendas y demás, y por el otro lado estaba la Romo Culturechea, la Casa de la Cultura de Romo, con sus a 100 metros, a una calle. O sea que no tenía, aparte de estar bien señalizado, no es que tuviera pérdida ni estuviese lejos. De hecho, creo que estaba en el sitio donde antes se solía poner la carpa, cuando se simultaneaban, la carpa del manga, creo, del Salón del Manga. Estoy tengo mucho lío. Está allí en una plaza. Estoy casi seguro de que sí, de que era allí, de que era, pues cogías la diagonal esta y pues enfrente. Me quiere sonar, pero ya te digo, de hecho conozco muy poco y de aquello hace ya bastante. Sí, hace muchos años. Había 2 carpas, sí. Pero sí, por ahí. El caso es que estaba al lado. Y allí era donde estaba, pues, entre otras cosas, toda la zona de charlas, la zona de firmas al margen de los autores que firmasen en los stands de las editoriales en las que trabajan, la zona de fanzines y una exposición de Marcos Martín. Sí, como os hemos dicho, pues por cuestiones laborales este año, a ver, nuestra visita al Salón del Cómic de hecho ha sido la visita del médico, o sea, esto de pues entrar y salir, casi. Sí, yo me dejé caer por la mañana, en plan, a ver cómo está esto, tenerlo todo localizado en su sitio, y antes de ir a comer me dejé caer por la grabación del podcast en directo de los amigos de La Hora de las Tortas, que ya publicarán el podcast cuando sea. Pero ya han publicado. ¿Ya ha salido? Ya ha salido. No me he enterado. No te has enterado, pues estás un poco en Bavia esta semana. Estoy en Bavia. Ya ha salido, sí. Que estuvo, me lo puedo volver a oír, pero bueno, estaba allí y estuvo, la verdad, bastante divertido. Y después ya llegó la hora de comer. O sea que fue una mañana ligera, que tampoco es que me parase a gran cosa, y fue después de comer a lo vasco, comer a lo aquí. O sea, mucho rato, mucha sobremesa y tal, cuando ya por fin pudiste escaparte. Sí, a ver, vale, por poner un poquito en contextos, hablamos de sábado por la tarde y hablamos de que pues nuestro primer impulso es, a las 5 de la tarde se abre otra vez el salón, pues vamos a ir a la carpa, ¿no? Los stands y un poco de salsilla y a mirar un poquito y pues ese tipo de cosas. Nuestro primer impulso y el de todo el mundo, con lo cual había cola esperando a que abriese. Exacto. Así que pues nos fuimos a la Romo Culturechea. Es como, bueno, igualmente creo que hay una exposición que nos interesa muchísimo ver en la Romo Culturechea, en la Casa de Cultura de Romo, y pues... Concretamente más que andar de tiendas. Sí. Realmente. Era una exposición acerca del trabajo de Marcos Martín. Pequeña, por razones de espacio, pero muy completa y muy bien montada. Sí, y bueno, no sé si merece la pena que entremos ya directamente en la exposición y luego cuando volvamos a la carpa hablemos de la carpa. Exposición. Exposición. Pues exposición de los trabajos de Marcos Martín, que básicamente venía a ser algo así como una pequeña selección de portadas, si no me falla la memoria. Y 3 secuencias. Exactamente. Una de ellas de Amazing Spider-Man, creo, del número 800, el especial. 2 de ellas. 2 de ellas, sí, de efectivamente. 2 momentos de Spider-Man y después una de The Private Eye. Una del comienzo. ¿Dónde estaba la gracia? A ver, eso, o sea, cada uno que le vea la gracia, pero bueno, ¿dónde estaba la gracia para mí de esta exposición? Bueno, pues que tenías tanto las páginas, digamos, finales, como los bocetos o los layouts de las páginas, como las páginas del guión, que estaban anotadas. Con las anotaciones de Marcos sobre esto de aquí, esto lo voy a dividir de esta manera. Y es algo muy bonito de ver porque normalmente forma parte de ese trabajo invisible del dibujante.
y muchas veces nos llega, y eso es cierto y es de agradecer también cada vez más a menudo, las páginas del guión de los tebeos, y pues para los que somos curiosos y tal, pues está muy bien, pero es verdad que entre lo que viene en la página impresa y lo que después está en la página, digamos, del tebeo, a veces hay diferencias. Sí, claro, a ver, porque la obra terminada es la obra terminada y es lo que nos encanta, pero como cotillas del medio, además de interesarnos en la obra, los autores, etcétera, 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 también esos pequeños arrebatos de cómo se hizo, esos pequeños arrebatos del paso a paso, nos gustan mucho más, de hecho, normalmente que las exposiciones de originales, que están muy bien porque te permiten ver los originales, pero están bien en la medida en la cual te interese un artista y su estilo sin adulterar, entre comillas, que lo quieras ver sin influencia externa, si es que eso fuera remotamente posible, pero bueno, nosotros, que nos gusta más el proceso que lleva a que un tebeo sea un tebeo, este tipo de exposiciones nos llama más la atención. Sí, a ver, después permite hasta cierto punto, me imagino que habrá tantos tipos de anotaciones y anotaciones como autores pueda haber, pero sí que llama bastante la atención que haya anotaciones en la propia página del guión, porque yo casi instintivamente hubiese pensado que los cambios, digamos, que vayas viendo sobre la marcha, como que los vas trasladando al layout, digamos, y como que casi la página del guión, pues como que llegado el punto en el que ya estás empezando a plasmar un poco en la página, pues como que te olvidas. Pero no, quiero decir, rotulador rojo, en plan para que se vea bien, esto es mío, no, aquí una viñeta menos, aquí una viñeta más, esto hacerlo más grande, esto una página, esto no pega. Sí, me resulta fascinante esa claridad de ideas. En este caso concreto, de decir, bueno, pues esto así, esto lo voy a dividir así, y tal vez con algún boceto previo o con alguna esquematización previa o simplemente en la cabeza tenerlo todo y decir esto así, esto así, esto así. Luego ves los bocetos y sí, efectivamente, esto así dentro de lo que cabe, y es como, pues es una traslación relativamente buena. Igual empiezas a bocetar, vuelves sobre el guión, lo apuntas. Sí, a ver, ahora eso te iba a decir, ahora empiezo a pensar que quizás es más el asunto inverso, o bueno, en realidad un proceso en paralelo, sí, en el que uno está leyendo el guión y conforme va leyendo el guión va componiendo la página, y conforme va viendo en la página cosas que no funcionan o que podrían mejorarse, vas haciendo los apuntes en el guión para que, entre comillas, no se te olvide. Y no, porque es tu marco de referencia. Eso es. Como siempre vas a volver al guión para acabar de componer al final lo que va a ser lo definitivo, pues para que conste y para que no se te pasen las cosas que igual en ese momento se te ha ocurrido y dices, pues esto mejor en 2 viñetas y tal, y luego igual si no lo apuntas. Es lo que te toca adaptar al fin y al cabo. Y no, la verdad es que está muy bien, hombre. También es cierto que una de las 3 escenas que elegían era, digamos, la primera que estaba, la de ese número de Spider-Man, eran 10 páginas, creo, o 9. Eran bastantes. Eran 9 o 10 páginas 11, mudas. Sí. Lo cual también, desde cierto punto de vista, es uno de esos ejercicios de narración visual que, hombre, no es que no se vean, porque se ven, pero tampoco es tan habitual, ¿no? Digamos que un tebeo tenga, entre comillas, la mitad de su tebeo sin bocadillos y sin nada. Sí, la siguiente secuencia Spider-Man también le han dado por ahí, y el arranque de Private Eye tiene diálogos, pero no es que abunde tampoco. Lo cual, de manera indirecta, también, digamos que en la exposición te estaba dando información adicional acerca del trabajo de Marcos Martín y quizá cuáles son algunas de sus mayores cualidades o virtudes como narrador. Es decir, es como, bueno, estos son 3 momentos, 3 partes distintas de su trabajo, pero puedes ver similitudes, puedes ver hilos conductores, puedes ver temas generales que van de uno a otro, que es como, pues sí, este tío es el amo de la narración visual en forma de tebeo, es como, es que no necesita que le pongas un bocadillo porque ya te lo cuenta él. Sí, la secuencia Spider-Man además es bastante potente, faltaba ya además, ya lo que hubiera rematado la exposición hubiera sido las anotaciones previas a color, o como demonios sea que trabaje mucho Vicente. Ya para directamente tener todos los pasos desglosados, es como y asomarte a la cabeza de cada uno de los artistas a ver cómo enfoca la página. Sí, y también creo que era una exposición de esas que realmente tienes que verla, es decir, tienes que entrar y tienes que ver la exposición para darte cuenta
de si la exposición, entre comillas, es grande, pequeña, buena o mala. Lo digo porque a veces suele haber una cierta tendencia a decir, esta exposición es pequeña, qué mal, ¿no? Qué pequeña. Sí, ¿cuántas páginas ¿Cuántas páginas hay aquí? No hay tantas páginas, estas son portadas, que son reproducciones, es total. Y digo, bueno, ya, pero es que el objetivo de la exposición igual tampoco es poner las páginas más bonitas y preciosas, sino que hay una idea detrás de esta exposición. Eso es. Y a veces, para plasmar esa idea, evidentemente, cuantos más ejemplos tengas y cuanto más extensa sea, pues mejor, porque vas a tener más de dónde elegir, pero en realidad con 3 buenos ejemplos se puede hacer una exposición muy buena. Sí, el espacio estaba muy bien aprovechado, las cosas como son, y la exposición era contundente, de las que, si te interesa el asunto como a nosotros, te lleva un buen rato absorberla, por decirlo de alguna manera. Siempre puedes pasar, ver, pues este tío lo hace muy bien, e irte, y ya está, y no pasa nada, cada uno le llama la atención lo que sea, pero nosotros realmente la disfrutamos y empleamos bastante tiempo allí. Sí, ya al margen de que puedas tener, digamos, de primera mano ese tipo de modo de acercamiento, digamos, que tiene el guionista hacia su dibujante o hacia su artista o al artista de su historia, en todos los sentidos, desde nivel de confianza, cercanía en el trato, ese tipo de cosas. Es decir, pues no sé, quiero decir, Dan Slott, que era el guionista de una de las historias de estas de Spider-Man, no sé si no de las dos, directamente le decía, bueno, abrimos con 10 páginas mudas, bueno, este es el guión, aquí están las cosas, pero bueno, a tu criterio, quiero decir, que sabemos de lo que estamos hablando. Sí, fue muy gracioso tener esa especie de retorno de Marcos Martín a Marvel para este trabajo específico sobre un personaje por el cual se le reconoce mucho su labor, pero al mismo tiempo no ha hecho tampoco tantas páginas de Spider-Man, por decirlo de alguna manera, lo cual es llamativo el impacto que tiene Marcos Martín en Spider-Man, o lo mucho que gusta hablar de Spider-Man cuando se habla de Marcos Martín. Y Dan Slott no era ciego a ese asunto. No sé cómo acabaría Marcos ahí, si fuera cosa de Slott o cosa del editor o qué, pero sí, lo deja claro en el guión. Es como, quiero decir, esto a tu cuenta, que no es asunto mío. Sí, no, es sorprendente, porque yo en las clásicas páginas de noticias americanas, sí, que les encantan hacer sus decálogos, los 10 momentos más no sé qué, los 10 artistas más no sé cuántos, cada vez que hacen una lista de los 10 artistas más influyentes de Spider-Man, suele estar siempre Marcos Martín. Y dices tú, joder, Marcos Martín habrá dibujado la 10ª parte que la mayoría de los que están en esa lista, que el resto de los de la lista te veo de Spider-Man. Pero está ahí porque es que efectivamente tiene algo. Una vez más, el impacto de algo no se mide en la cantidad de páginas. Lo que vale para la exposición vale para el artista. Exacto. Entonces, bueno, pues estaba muy bien, era muy interesante, y hasta cierto punto me atrevería a decir que el hecho de que sea así recogidita probablemente haga que pueda ser, entre comillas, movible o más movible, o que pueda llevarse a más sitios. Lo digo porque cuando es una exposición muy amplia, pues quiero decir, requiere mucho espacio, requiere muchos recursos para moverla con seguridad de un sitio a otro. También igual es más fácil el tenerla más tiempo en aquí y allá, donde sea. Tampoco sé quién se encarga de este asunto ni quién era, al margen de la organización, evidentemente, el que estaba detrás, con lo cual pues no sé si es cosa de Marcos, que estaba allí, o por dónde iban los tiros. Pero sí es el tipo de cosa así pequeñita que podrías tener por ahí siempre, como quien dice, de ciudad en ciudad, y que la gente se acercase y viera el proceso con un personaje además que la gente conoce, en el caso de las páginas de Spider-Man, quiero decir. Pues sí, lo dicho, eso era la exposición de Marcos Martín, sobre el trabajo de Marcos Martín. No es que estuviese Marcos Martín allí expuesto, ni no, muchísimo menos. Estaba por allí, pero no estaba en una vitrina. Y después de allí, después de que, bueno, hiciese un poquito la tournée por la Casa de Cultura para ver dónde estaban las cosas, entre comillas. Es un sitio muy chulo que tiene la ventaja de tener un montón de espacios aislados para hacer distintas cosas, pero claro, también es un montón de espacios aislados para hacer distintas cosas, con lo cual a veces moverse por ella, al no conocerla, puede ser un poquito raro. Pero sí, de ahí nos fuimos a la carpa, ¿no? Sí, de ahí volvimos a la carpa, ya no había el problema de gente que estaba haciendo... No, a ver, y la cola duraría lo que tardasen en abrir y poco más, porque la carpa era bien espaciosa.
Y bueno, pues entramos a lo que es la carpa, y una de las cosas que nos llamó un poquito la atención y que creo que después ha sido refrendada también, así ha sido dicho, es que la carpa era un poquito más pequeña, o al menos el número de stands que había dentro de la carpa era menor. Sí. Creo que en algún tuit a Borja Crespo de la organización, creo que decía algo así como un 30% menos de stands, una cosa que es una algo cantidad así. Importante de stands de menos, pero a ver, evidentemente... Echar de menos. Claro, correcto. Es como, y entonces debía echarse de menos cosas. Bueno, depende. Yo personalmente no eché de menos. No paramos mucho, es cierto, porque ya hemos hablado de las limitaciones de tiempo que teníamos, pero no, nosotros en particular, pues igual faltaba alguna de las librerías de viejo habituales que solemos ver en este tipo de eventos, pero en general no, editoriales estaban todas, básicamente. Lo digo un poco bulto, pero con lo cual no había problemas de ese tipo, lo que había era bastante menos stand de merchandising. Eso te iba a decir, al final lo que había era, pues eso, los omnipresentes Funkos, pues... Había Funkos. Pues había Funkos. Pero bueno, decir, no era en la omnipresencia de Funkos. No era el gran muro de cajas de Funkos que te sirve para defenderte de los bárbaros y para hacer toda la frontera limítrofe de China, sí. A ver, es lo de siempre. Nosotros que, pues en principio... solemos ir a estos eventos a ver tebeos, a comprar tebeos, a mirar un poco y a curiosear un poco el hecho de que nos falten Funkos o camisetas o bolsos. Pues... Nuestra misión en los salones, normalmente al margen de disfrutar del ambientillo, y todo contribuye al ambientillo, suelen ser autores, charlas, entrevistas, lo que sea, mesas redondas, exposiciones de todo tipo, y cajonear y meter las zarpas entre tebeo viejo y pescar lo que nos interesa. Básicamente, a veces también, pues ya que estoy y que el otro día no fui, voy a coger tal novedad y tal, ya que estoy aquí, pero normalmente es eso, no somos muy amigos del merch. O sea, a ver, a mí me encanta, me llama muchísimo la atención. Luego no acabo comprando nunca nada, pero me gusta que esté, pero evidentemente... En el caso de prioridades, si a mí me preguntasen qué es lo que tengo que sacrificar para ahorrar espacio, por los motivos que sea, no voy a quitar tebeos en un salón de tebeos. No, a poder ser no. Quiero decir... me gustaría hacer también un pequeño comentario, esto sí que es muy a título totalmente personal y es una cosa que no tiene que ver con el salón propiamente, pero sí con el ambiente o digamos la experiencia que tenemos, y era hacer un pequeño guiño, aunque ya has dicho que estuviste en la grabación del podcast de Es la hora de las tortas. Para mí, personalmente, son un poco como... El padre que te da un abrazo cuando llegas, porque como son ciento y la madre, y a veces parece que están en los eventos en todas partes, y miras a izquierda o a derecha y siempre hay alguien con una camiseta de la gente de las tortas, y por otra parte, joder, en mi caso, por ejemplo, que llegué, que estaba un poco, ¿qué hora es? Son las 5 menos 10, madre mía, y tal y cual. Acabo de salir del trabajo. Oye, pues estamos aquí y tal, y estamos tomando algo, y joder, llegas y dices tú, bueno, en tu caso estabas solamente tú, llegué yo, pues éramos dos, pero ellos eran legión. Sí. Y te acogen como, siéntate aquí, hombre, tal, quieres algo de tomar, algo de no sé cuántos, tal, y es una cosa que yo agradezco un montón, porque siempre he pensado que es de esas cosas que igual a veces al que puede estar empezando, o al que tiene un poco de dudas de el ambiente, la gente, tal y cual, le puede echar un poco para atrás, ¿no? Ese rollo ahí, esa especie de inseguridad. Y digo, pues seguridad es ninguna, tío, sí. Pues. La mayoría somos majos y gente fácilmente asaltable para exactamente, quiero decir, tampoco creo que a nadie le vaya a pasar nada en plan, se dice, ahí va, ese lleva una camiseta de Es la hora de las tortas, será uno de los que, pues seguramente puedes pararlo y preguntarle, oye, ¿quién eres tú? Y tal, y pues te van a atender tranquilamente. Hombre uniformado. Sí, son gente muy maja. Son gente muy maja y a mí me hacen sentirme un poquito como en casa, como en comunidad. Hombre, en ese momento, además, en ese caso yo ya llevaba desde la mañana ya en modo salón, pero en tu caso directamente es como de repente entras. Sí, es como, bueno, vengo de trabajar, pero llego y pum, de repente ya estoy en modo... Hace un rato estaba con la cabeza en el trabajo, luego otro rato con la cabeza en el tren para aquí, para allá y las paradas. Y ahora de repente, pum, la cabeza en los cómics. Se acabó, entras en modo cómic y ya estás discutiendo sobre tal TVO, cual TVO, lo que sea. Y es ese ambiente al final es lo que mola de los salones.
Pues sí, efectivamente entramos un poquito a la carpa, le dimos un voltio, vimos lo que había y pues decidimos también que igual pues había que empezar a pensar en que igual teníamos alguna cita. Igual teníamos un asunto pendiente, una entrevista con David Rubin a eso de las 7 de la tarde, así que tenemos que empezar a movilizarnos y la charla está subida desde el jueves. Cuando oigáis esto debería ser viernes, si no la lío en el proceso. La charla, la entrevista. La entrevista debería estar desde ayer, pero sí, está ya disponible en cualquier caso y estaba liadísimo como está siempre David Rubin porque siempre está de acá para allá currando como un cabrón, pero fue simpatiquísimo, nos atendió muy bien y nos lo pasamos en grande el rato que estuvimos con él. Y creo que se nota. Sí, en la entrevista. La verdad es que sí, es un placer, quiero decir, ya en general cuando uno lo ve en un vídeo de YouTube o donde sea, ya te parece que es un tío que transmite, un tío que tiene energía, que tiene convicciones, es decir, cuando te dice algo, yo me creo lo que me está diciendo. Te llega. Exactamente. De alguna manera, lo compartas o no, te llega, ¿no? Y en persona pues es lo mismo, pero es como una jodida tormenta, o sea, sí, es como una fuerza de la naturaleza. Ya disfrutamos de su masterclass en Barcelona este mismo año. Está cierto. Por ahí el programa al respecto y esta vez pudimos hablar directamente con él y muy bien. Y sin más, quiero decir, que tenga curiosidad por qué es lo que se dijo, se dejó de decir, pues... La media docena de preguntas que se pudieron hacer y que contestó sin pelos en la lengua, como siempre, muy bien. Vale, después de aquello... Pues salimos disparados casi a la charla. A ver, tuvimos algo de tiempo para desconectar y reconectar. Y teníamos una charla a las 8 que no solo teníamos intención de asistir y era una de las razones principales para dejarse caer, sino que además nos interesaba, y ya habíamos hablado con Borja anteriormente, grabarla para aquellos que no pudieron asistir, como nos estuvo a punto de pasar a nosotros, pudiera pese a todo escucharla, porque moderada por Koldo Azpitarte. Estábamos hablando de una charla sobre TVOs con Javier Pulido, Marcos Martín, Nachacha Bustos y Javier Rodríguez. Sí, el título que tenía era Género de autor redefiniendo el cómic de superhéroes y más, que es pues el clásico título de pues hay que ponerle un título. El marco general, sí, vosotros hacéis superhéroes pero raro. ¿Esto qué? Y como no puedes ponerle eso como título, por decirlo de alguna manera, pues buscas el más parecido. No seremos nosotros los que nos quejemos, porque normalmente nos suele costar un cojón y medio ponerle nombre a nada. Ya te digo. Pero sí, es lo que suele haber con ese tipo de charlas, que cuesta a veces enmarcarlas. Y bueno, afortunadamente, efectivamente, como decías, pues ha quedado grabada para la posteridad, para bien o para mal. Yo creo que para bien. Sí. Esperemos al menos que para bien. Y el que tenga interés en el contenido, digamos, propiamente, en los detalles de lo que se dijo, pues puede acudir a esa grabación. Sí, está disponible desde el lunes o el martes. Sí, algo así. Es como casi hora y cuarto, no llega, pero está bien. Y bueno, pues quiero decir, simplemente comentar pues que el ambiente fue muy distendido. Uh-huh. Que salieron cosas conocidas y desconocidas, al menos por mi parte, sí. De tanto de cómo trabajan hasta ciertos contactos editoriales. Exactamente. Una pega, por poner una pega o un halo, pues yo sí que la tengo. Ya sé por dónde vas. Nos pasamos prácticamente un cuarto de hora en las presentaciones. Algo más igual también. No, creo que la grabación está como en torno al cuarto de hora. Lo cual estoy totalmente de acuerdo cuando decía a Koldo Azpitarte que, bueno, lo merecen y tal, es como nuestros autores y tal. Sí, claro. Y pues sí, estoy de acuerdo, lo merecen, pero cuando en este tipo de mesas redondas tienes un tiempo limitado, a mí siempre me resulta un poquito, entre comillas, perder el tiempo el hacer una lectura tan exhaustiva o hacer una enunciación tan exhaustiva de cuál ha sido la carrera, digamos, básicamente profesional de los autores. Sí, a ver, entiendo que a veces según qué informaciones son complicadas y no todo el mundo tiene un artículo Wikipedia más o menos completo o actualizado y demás, o de ComicVine o cualquier otra base de datos de autores y demás, con lo cual a veces viene bien. Pero lo que decías, cada minuto es oro. Entonces nosotros solemos ser más partidarios del bueno, están aquí conmigo tal, dibujante, guionista, lo que sean y tal, y el tema es vamos a empezar por
y ya está. Pero yo hubiese optado por elegir quizá 2 o 3 obras significativas. Pues esto es con lo que empezó, esto es con lo que quizá te diste más a conocer y esto es lo que estás trabajando ahora, más por que ejemplo. más que eso, las que obedezcan al menos a la razón por la cual están en la charla, por decirlo de alguna manera. Es decir, si se trata de cómo era reinventando el cómic de superhéroes, redefiniendo el cómic de superhéroes. El cómic de superhéroes, que es decir, y más. Pues lo normal sería mencionar sus cómics de superhéroes que le daban un giro al asunto. Que sí, pues no, Marcos Martín, Barrier y Panel Syndicate, sí, pero no es de lo que va esto, de alguna manera. Y ya está. Pero sí, a ver, nosotros no nos ha tocado nunca estar en una de esas y presentarla. Quiero decir, pero nuestro enfoque... Oye, me pueden avisar cuando quieran, yo encantado de la vida, de meterme en ese berenjenal. Para meter cucharas, ya lo creo que sí. O sea, vamos. Pero nuestro enfoque es ese. Hemos asistido a muchas charlas, nos encantan, mesas redondas, masterclasses, me da igual cómo las llames, y cada minuto es petróleo, cada minuto es oro. Siempre agradecemos mucho que el moderador fluya lo más posible. Sí, sobre todo porque si fuese que dices, bueno, es que en la mayoría de estas mesas redondas o charlas o masterclass o lo que sea, pues te acaban sobrando 5 minutillos siempre y tal, y es como, bueno, pues vamos a acabar y tal, y no hay ninguna pregunta más, no, bueno, pues va, nos quedan 5 minutos y tal. Pues si fuese así, pues tú, bueno, tira, pero no, es que suele pasar siempre lo contrario, siempre se alargan y siempre falta tiempo. Normalmente sí, por lo menos a los que solemos asistir nosotros. A ver, que también es verdad que dices tú, bueno, tú matado, quiero decir, podríamos habernos estado en esta mesa redonda otras 2 horas y quiero decir, hubiese seguido faltando tiempo, con lo cual, visto en el gran esquema de las cosas, tampoco pues, es que importe. Que hayas echado 6 o 7 minutos más en presentaciones de lo que pues sirvió para mantener el tono y para unos chascarrillos y para romper el hielo, a ver, quiero decir, pero estuvo bien. Pero es eso, a nosotros nos gusta ir al grano. Por decirlo sí, una de las cosas más graciosas de todas formas de estas mesas redondas con muchos participantes suelen ser los pequeños no sé cómo decirlo, la propia metahistoria que se va generando en las propias mesas redondas casi sin quererlo, de manera natural. Normalmente siempre sale algún tema o 2 que salen recurrentemente o se repiten, o una broma que va fluyendo como si fuese un running gag a lo largo de la mesa que suele pasar, que lo convierte en muy gracioso, que puede ser cualquier cosa. Sobre todo cuando hay complicidad entre los invitados, evidentemente. Sí, claro, sí. Pero vamos, puede ser cualquier cosa, desde qué tarde entregáis aquí todos, ¿no? Y qué tardones sois, hasta, no sé, pues vuestros editores o vuestros coloristas que los tenéis ahí dibujando como cabrones, o... Siempre hay algo, siempre suelo decir que es un mundillo relativamente pequeño y que se conoce todo el mundo, entre comillas, así que suele tener su gracia. Estuvo muy, muy bien, la verdad. Y el que quiera puede escucharlo. Sí, efectivamente. Y por lo demás, por cerrar así un poquito este capítulo, pues no sé, cosas buenas, cosas malas. Pues yo creo que... Bueno todo. Sí, o sea, quiero decir, no se me ocurre un cambio que haya tenido, al menos, a ver, ya digo que es difícil de hablarlo desde la perspectiva de pues me pasé 4 horas en el Salón del Cómic de Getxo de este año. Es como mi experiencia da para lo que da. Pero no se me ocurren cambios que haya habido de la edición del año pasado a esta que haya sido a peor. No, ni mucho menos. No, todos han sido a mejor. El asunto de la inclusión de la Casa de Cultura de Romo me parece que es un acierto, no ya desde el punto de vista de organización y de separar un poco las cosas, sino desde el punto de vista de que, para empezar, ahora tienes unos espacios que están realmente preparados para mesas redondas, charlas, es decir, tienes un auditorio, tienes el instrumental técnico, los micrófonos, es decir, está todo preparado específicamente para ello. La carpa antigua tenía una parte para aquello, pero claro... Pero bueno, seguía estando dentro y... Tenías tu lluvia, tu viento, desde el punto de vista de aquellos que nos tocó grabar alguna que otra entrevista y alguna que otra cosa, pues... Tenía sus limitaciones, que estaba bien, Estaba muy bien, pero tenía su ruido y tenía sus cosas, los espacios que convivían y demás, y precisamente el tema de convivir espacios es la única pega. Realmente la carpa de las tiendas estaba de maravilla. Y todo muy bien organizado. La Romo Cultura Etxea no solo estaba muy muy bien, sino que además la gente que trabaja allí, la gente que estaba como loca organizándolo todo y atendiendo a todo el mundo, eran no solo súper amables, sino que te ayudaban con cualquier cosa. Nosotros tuvimos a nuestra disposición una sala para entrevistar a David Rubin, por ejemplo, sin planificación previa, con lo cual muy bien a ese respecto,
El auditorio estaba de maravilla, la grabación del podcast de las tortas también se dio en una sala similar a la que estuvimos nosotros y estuvo todo muy bien. Lo dicho, una maravilla. El único asunto precisamente fue ese de convivir espacios, que en el gran auditorio, en la gran sala, por decirlo de alguna manera, la mayoría eran las sillas que daban de cara al auditorio para las charlas y tal, pero al fondo, por decirlo de alguna manera, estaba la zona de firmas extraeditorial, la zona de firmas del evento, lo cual obligaba en general cada vez que había una charla, lo cual era bastante a menudo, a que los firmantes y los visitantes estuvieran más bien calladitos, hablando bajo, lo cual daba una sensación un poco rara. No, a ver, nosotros no somos muy de firmas, una vez más. Nos encanta entrar en contacto con autores, con lo cual a ese respecto lo entendemos muchísimo, pero no el rollo firmas y demás como tal. Pero eso creemos que debería tener su propio espacio donde pueda montarse ese bullicio, esa vidilla de ese tipo de zonas. Sí, hasta cierto punto es comprensible cómo lo hicieron y hasta cierto punto es totalmente incomprensible, y me explico. Por un lado, el hecho de tener el auditorio y los autores en el mismo sitio hace que la gente que entraba en la Casa de Cultura de Romo y estaba buscando algo, casi siempre lo único que tenía que hacer era bajar las escaleras, porque fuese lo que estaba buscando, lo iba a tener abajo, lo cual pues está bien, o en ese mismo piso de entrada donde estaba en el otro lateral, al otro lado, tanto los fanzines como la exposición de Marcos Martín. Pero por otro lado es cierto que había un tercer piso lleno de salas vacías, o al menos bastante tiempo vacías, donde pues podrías haber dicho: tú fulanito firmas aquí, tú menganito firmas aquí, tú zutanito firmas aquí, cada uno tiene sus filas, cada uno tiene en su espacio, sí. Y al mismo tiempo todos los que están en las firmas están, digamos, en la misma zona. Yo no diría tanto como separarlos en distintas salas, porque la mayoría son bastante amplias como para tener todas las firmas. Sí, eso allí. También. Porque eran como tres, tal vez 4 colas de firmas como mucho al mismo tiempo. Pero sí que es cierto que salas había. Que si el primer piso no en la planta baja, digo en el primer piso no, porque la mayoría del primer piso es la biblioteca, que sábado a la tarde estaba cerrada y tal, y no es tampoco el lugar idóneo para ese tipo de cosas. Pero en el segundo piso es donde nosotros hicimos la entrevista, es donde es la de las tortas, es una sala distinta. Grabaron el programa y es también donde había en otra sala distinta aún un taller de TVOs para los chavales, con lo cual espacios había. Entiendo que cuanto más abras el horizonte, más gente necesitas que esté pendiente de más habitaciones y demás, que es más complicado, pero vista la colaboración de las instituciones y demás, yo creo que se podría intentar hacer algo por separar los espacios, intentar señalizarlo todo lo mejor posible para que la gente luego no se pierda y ya está. Pero es eso, intentar que todo esté lo más contenido posible. Cierto es también que el tercer piso es un poco como entiéndaseme bien, el piso de los condenados. Lo digo porque... Segundo. Bueno, sí, el segundo piso, porque puedes llegar, es verdad, por escaleras o por ascensor, pero a simple vista las escaleras casi parecen una salida de emergencia o algo así. Sí, las escaleras están un poquito ocultas. Yo subí en ascensor la vez que subí precisamente porque no las encontré. Entonces, claro, eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Es como mandar a la gente al campanario, entre comillas, donde llegas al piso de la biblioteca y empiezas a dar vueltas allí. Pues no sé muy bien por dónde está. Veo aquí que está, hay un piso en el hueco, pero... En la esquina están los baños y aquí está la biblioteca. Pero eso se soluciona poniendo carteles, incluso ciertas puertas las puedes dejar abiertas con una cuña para que se vea que es una zona de paso y demás. Quiero decir, a ver, hay que darle vueltas, habría que repensarlo. El sótano, por decirlo de alguna manera, o el semisótano, como lo quieras llamar, que era donde estaba el auditorio, tenía también otras salas que al estar cerradas y al haber zonas cerradas tampoco sé qué tamaño tienen, pero tal vez se podrían haber habilitado. Igual dentro tiene algún tipo de exposición permanente y estaba todo aquello imposible. No lo sé, evidentemente no formo parte de la organización, no tengo ni idea, pero ya te digo, es por lo demás en un salón intachable, maravilloso, que realmente a nosotros por nuestra afición lo de las firmas no nos afectó, pero sí que es mejorable. Nos pareció una maravilla, pero ya un pequeño empujoncito más y tenemos un salón perfecto.
No, sí, bueno, y que después, al margen, en fin, no hemos hablado de ellas, pues porque como no pudimos estar, pues no sabemos exactamente de primera mano cómo estuvieron, pero que hubo muchísimos autores hablando de sus trabajos, hubo muchísimos autores firmando, también en la zona de carpas, cada uno en los stands de sus editoriales Sí. tenían también horarios de firmas, y realmente todo lo que vimos en ese sábado, en esa tarde de sábado, fue la sensación de decir, oiga, esto está bien organizado, quiero decir, esto está hecho con fundamento. Aquí uno puede sentarse a ver una charla y lo va a oír bien porque hay una buena sonorización, hay unos buenos micros, unos buenos altavoces, está bien iluminado, buenos profesionales. Si tienes cualquier problema pues no sé si es en el piso de arriba o abajo, tienes gente en la conserjería o en la entrada a la que le puedes preguntar y te van a señalar amablemente hacia dónde tienes que ir. Es decir, además era tremendamente inclusivo. Nosotros no estuvimos una vez más por los líos y una vez más porque tampoco éramos el público, pero el domingo tenían a Tachabustos, por ejemplo, algún tipo de actividad con los más jóvenes, sí, para que se acercasen a los tebeos y tal, con lo cual ya mencionó que había un taller el sábado. Mira, ahora que dices, es que esto pasa un poco como con todo, ¿no? Quiero decir, cuanto más vueltas le das, pues igual empiezas a buscar, también le encuentras alguna otra pega, alguna otra cosa, pero bueno, la zona de fanzines que estaba allí al lado de la expo, me parece está un poco como esquinada o apartada. Todo está apartado en esa. Pasa lo mismo que ya hicimos en su momento el comentario del Salón del Cómic de San Sebastián, que se desarrolla en el Cursal. Por la naturaleza del edificio es un montón de espacios pequeños interconectados, que están bien conectados, pero son un montón de espacios pequeños separados, no es una gran sala, una gran carpa o un gran pabellón de IFEMA o de la FIRA. Entonces, por su propia naturaleza, los espacios van a estar aislados. Si haces el ir de uno a otro algo más o menos natural o fluido, bien señalizado, no hay pérdida, entre comillas. En este caso era raro, porque estaban, como quien dice, atrapados entre la expo de Marcos Martín y una expo más folclórica, vasca, en medio. Sí, una expo que estaba allí de manera permanente o temporal, o lo que fuera, pero estaba en ese momento puesta ahí en ese espacio, que no tenía nada que ver con el salón. Eso es, con lo cual decías, vale, estaba señalizado, zona fanzines por aquí, ningún problema, no había pérdida, yo los encontré fácilmente y no los estaba buscando. Pero sí que a veces da esa sensación un poquito rara cuando trabajas con este tipo de edificio, que son un montón de espacios pequeños en el estar perdido. Porque cuando tienes una carpa gigante o un pabellón enorme, dejas un mapa en la entrada y fuera. Y está todo encontrado. Aquí los food trucks de turno, aquí tal, no tiene pérdida. Pero cuando es un edificio institucional de este tipo con zonas pequeñas, a veces ciertos aspectos se pueden sentir más aislados. Que por otra parte, como hemos dicho, la carpa en sí, los metros cuadrados de la carpa eran más reducidos que otros años, no sé si mucho o poco, pero sí que se notaba que era un poco más pequeño. Bueno, tienes que restar el auditorio y la sala de entrevistas. Eso es, quiero decir, tampoco se notaba mucho porque habías quitado cosas y también entre ello habías quitado stands también, con lo cual, de hecho, los pasillos eran muchísimo más amplios que otros años, se podían dar con mucha mayor comodidad, las aglomeraciones no se daban porque había sitio para pasar, etcétera, etcétera, y eso pues estaba bien, pero bueno, no sé, quizá en una carpa como la que hubiese sido en años anteriores, los fanzines hubiesen podido ir dentro de la carpa junto con los stands y pues tampoco hubiese pasado nada. Me imagino que es lo de siempre, es decir, tienes que dar y recibir. Es como, bueno, oye tíos, os estáis llevando en la utilización prácticamente exclusiva de la sala de cultura de Romo, encima querréis que os pongamos la carpa de todos los años, que esto cuesta dinero y además este año no cobráis entrada, entonces me imagino que es una cuestión de llegar a un compromiso. Sí, a ver, al final ya te digo, de hacer lo que puedes. Creo que se le puede sacar, dependiendo de, claro, las fechas y cómo esté ocupada la Romo Kulturetxea, se le puede sacar petróleo, porque es un edificio muy, muy versátil, que precisamente está pensado para eso, para ser versátil, con un montón de salas dedicadas a distintas cosas. Y en esos dos espacios decir, no, salón tradicional, tiendas, stands, el ambiente aquí, y las cosas más específicas, más aisladas, como zonas específicas de fanzines o no, exposiciones, charlas, mesas redondas, talleres, en esta zona preparada precisamente para eso. Y el auditorio, claro, y ahí está la clave, creo yo. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Yo al menos me llevé, ya digo, en el poco tiempo que estuve, un sabor de boca muy bueno. Es decir, al margen ya de la experiencia en sí, de pues cómo me ha gustado, qué bien me lo he pasado en la mesa redonda y pues qué bien la entrevista. Que todo saliese bien. Eso es, que todo saliese. Con las prisas, entre comillas, que llevábamos.
pero vamos, joder, es que a veces llega un punto en el que tampoco puedes pedir de manera realista mucho más a un evento. Es como, ¿siempre se puede mejorar? Claro que siempre se puede mejorar. No hay salón al que no hayamos ido que no pudieras mejorarlo. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero vaya, quiero decir, hay un punto en el que las cosas empiezan a estar razonablemente bien hechas, al menos desde mi punto de vista. Son ya detalles. El salón de Getxo de este año, el de Barcelona de este año. Que es a lo que voy. Habría gente que diría, no, es que estaba todo muy separado, es que no sé qué decir. Hubo también opiniones para todos los gustos, pero bueno, quiero decir, yo creo que estaba razonablemente bien nosotros, organizado. Barcelona este año, por ejemplo, nos lo pasamos en grande. Nos pareció un salonazo del copón, pero también tenía cosas que mejorar porque la zona de fuera, los food trucks, no tenía carpas y los días que llovía mal, el tema de la entrada, de salir y entrar, pues generaba problemas, sobre todo cuando hacía mal tiempo. Os he puesto a Jack Kirby aquí en esta especie de esquina, entre comillas. Yo no lo veía tan esquinado, pero también es cierto que nosotros entramos justo por ahí al lado. Claro, te jode. Pero sí, tenía sus detalles, pero nos pareció un salonazo de la hostia. En este caso nos pasa lo mismo. Quiero decir, Getxo tenía un par de cositas que se podían haber mejorado y que a nosotros tampoco nos afectaron demasiado, pero por lo demás ha sido un salonazo de la hostia. Sí, ha sido un salonazo de muchísimo cuidado y de los que además yo creo que merece, entre comillas, a ver, no lo necesita, pero merece, entre comillas, la defensa y el que se hable de ello de manera positiva. Lo digo porque a veces tenemos mucha tendencia también a decir lo poco que nos ha gustado algo, al ñe, es que esto no sé qué, y después a la hora de soltar elogios somos más agarrados que... Estamos hablando de unos invitados de la hostia que estuvieron dejándose los cuernos todo lo que pudieron para participar en todo tipo de actividades, firmas y demás, en un salón con unos espacios de puta madre que además entrabas gratis. Quiero decir, si no te acercas a ese salón con la calidad que tenía, no hay ningún motivo para eso, porque no te da la puta gana. Es así de sencillo. Pues dicho queda. Ese paso por el Salón del Cómic de Getxo 2018, y como hemos prometido o anunciado, como lo queráis llamar al principio, pues vamos a hacer a la carrera casi visita a 2 o 3 irresistibles esta semana. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Bueno, pues unos irresistibles esta semana, que vamos a arrancar por la A, como el chiste casi aquel de Eugenio de hace 1000 millones de años, del tío que iba a la óptica y el óptico lo decía, a ver qué letra ve ahí, decía la A. Bueno, pues por la A empezamos. Si alguien tiene curiosidad de qué chiste es ese, pues no hay tiempo para contarlo. Además, era un chiste de Eugenio, quiero decir, que nadie espere tampoco un festival del humor al final, porque tampoco lo había. Parte de la gracia estaba precisamente en contarlo, y nosotros como invitados de Eugenio pues dejamos bastante que desear. Correcto. Entonces, en los irresistibles que empiezan por la A, Action Comics 1004, que parece un error de estos que te da el navegador, pero no. Sí, error 1004. Dele a refrescar, por favor. Afortunadamente creo que este Action Comics no entra dentro de la categoría de error. Yo no es lo que entiendo como error. Desde luego, sí que también entiendo que a mucha gente un Superman de Bendis les puede raspar infinito. Y con razón. No pasa nada. Habría que ver si les raspa más en Superman, la colección, o en Action Comics, que es menos tradicional. Tal vez que Superman. Tampoco estoy muy para juzgarlo ahora porque hace ya unos cuantos números que me bajé. Pero Action Comics me encanta. A ver, ¿algún pequeño cambio? Pues hemos cambiado al dibujante en este número 1004 por Ryan Sook, Sí. Ninguna pega al respecto. Quiero decir, sí que es verdad que en algunos sentidos de
expresión facial, por ejemplo, es un tío, entre comillas, un poco más exagerado, quizás. Es un tío que enfatiza mucho las expresiones faciales y a ratos es gracioso, pero me ha gustado mucho el acting, sobre todo más porque el número lo pide. Sí, y la verdad es que está bien. Está siendo la historia cotidiana de Superman hasta ahora. Y también es verdad que hasta cierto punto está siendo la historia inane de Superman. Y me explico. Está siendo ese tipo de historia muy Bendis, donde los personajes interactúan mucho y uno disfruta mucho viendo y leyendo esas interacciones y viendo las situaciones en las que se meten y cómo salen de ellas. Pero también es verdad que es la típica historia de Bendis en la que ese cliffhanger que te sacó en el primer número del arco lo está retrasando voluntariamente. ¿Y la trama qué? ¿Dónde está el malo? ¿Qué pasa con la niebla roja? Correcto, y lo está retrasando. Incluso es capaz de hacerte este cliffhanger del número anterior, pues ahora te voy a contar un poco otras cosas y después vuelvo un poco es decir, es un poco ese rollo Bendis que si realmente estás en el TVO por la resolución de la trama, olvídate, porque quiero decir, no es que te haya perdido, es que te ha perdido además justamente, quiero decir, porque realmente no, este hombre no hace adelantar no adelanta sus tramas. Ya no es la resolución de la trama, la resolución en general. Bendis marea mucho. Me encanta cómo lleva sus personajes, pero marea las cosas 1000 veces. Y todas sus tramas dan 7000 vericuetos, con lo cual pasa lo de siempre. ¿Hasta qué punto es importante un final y que el final sea bueno? Importa más bien lo segundo, que si tienes un final no la jodas. Pero yo como amante muchas veces de cosas muy serializadas y de cosas muy entrega a entrega y de día a día, como las series procedurales de policías de la tele y demás, decir, bueno, me funcionan los personajes y es divertido verlos resolver casos, en ese caso específico, concreto, pues la serie me funciona, si el ritmo es bueno. Con Bendis me pasa algo parecido, ¿y toda esta trama de este villano dónde irá? Pues igual a ningún lado, igual mete otra cosa y se le olvida cerrarla, igual se va de la colección antes de cerrarla. Ya le ha pasado antes, quiero decir, la trama de, saliéndonos un poquito de Superman, la trama de Powers, hostia, pues no sé, 750 volúmenes ya, la va a retomar cuando pueda, según han comentado. ¿Esto qué? Pues la trama ha dado 1000 vueltas y hay subtramas que se han perdido, que vamos, que para cuando la retoma vuelve dices tú, vamos por el número 47, esto lo empezaste en el tercero. He de reconocer también que, y es una prueba más también de el impacto que suele tener en mí, pues cuando intercambio pareceres con otras personas, oigo las opiniones de otra gente, o en este caso cuando David Rubin está casi como si fuese el abogado defensor o el fiscal, dependiendo del caso, diciéndote las cosas. Sabía por dónde iba según se empezaba la frase. Claro, correcto. Es que una de las cosas que decía es como, bueno, esto que si el TVO es bueno, es bueno. Y el TVO es bueno y te va a dar chicha el TVO y te va a dar chicha el arco y te va a dar chicha la colección y vas a estar aquí número a número porque cada número te satisface y el arco general te satisface también. Sí, hombre, también hacía mención que a trabajar solo para el TPB era la porquería. Correcto, pero quiero decir, Bendis es un tío que trabaja mucho para el TPB. Sí. Y en ese sentido, pues es cierto que no he podido evitar una cierta sensación cuando estaba leyendo este número de decir, si el número está muy entretenido y está bien escrito y está bien dibujado, pero en algún momento uno empieza a preguntarse si no es un poco, entre comillas, pasar páginas. A ver, Bendis, el increíble hombre de Compresivo, funciona de esa manera. Es como trabaja, es parte de su estilo y es su funcionamiento en general, da igual que sea su etapa en Daredevil o cualquier otra, es como trabaja. La diferencia solo está entre el Bendis bueno y el Bendis, si no te entra, si no te gusta Bendis, no te gusta en ninguno de los casos y ya está. Pero la diferencia entre el Bendis bueno y el Bendis malo no es si trabaja para el arco de 6 o no, porque siempre va a trabajar para el arco de 6, eso no va a cambiar. La diferencia es si cada número de esos 6 va a merecer la pena y sus personajes van a brillar con luz propia. Si lo hacen, vas a tener al Bendis bueno. Si no, no. Pero no porque deje de hacer de cara al arco de 6, porque eso lo va a hacer siempre o casi siempre. Ya, pero bueno, sin más. Es un la elemento más a añadir a la hora de pues leer y disfrutar y enjuiciar. Sí, claro, pues, lo digo porque los tebeos de Bendis buenos, o los que me gustan, al menos, me gustan como este, por ejemplo. Es como, joder, me lo he pasado pipa leyendo este tebeo. Sí.
pero es verdad que desde cierto punto de vista es probable que pasado un tiempo sea incapaz hasta de recordar que existió este número. Incluso es como, no, pues la verdad es que estaba muy bien la etapa de Bendis, el arranque de Bendis en Action Comics estaba muy bien y tal cual, de qué iba y qué pasaba, no recuerdo, movidas con Lois. La sección es irresistible, no eterno. No, ya. Ese es el asunto. Por decirlo de alguna manera, quiero decir, a final de año siempre solemos hacer un programa con lo que más se ha quedado con nosotros por un motivo o por otro. Es muy posible que no haya Action Comics, pero que sí haya otras cosas. Quiero decir, eso no resta para que cada número sea muy divertido de leer, al menos por ahora. Correcto. Pues es simplemente otro tipo de lectura. Pues sí. Vale, esto era Action Comics 1004 y nos vamos a Doctora Aphra número 25. Doctora Aphra número 25. Que a ratos yo estaba diciendo, ¡ay Dios, que se nos acaba la colección! Tremendo, espectacular, y el que es posiblemente el mejor número de toda la miniserie, lo cual es curioso. De toda la miniserie. Ni tan siquiera está su escritor de toda la serie, porque ni tan siquiera está su escritor original, por decirlo de alguna manera. Tremendo, me ha encantado, me ha parecido un número brutal para terminar un arco escandaloso precisamente con el guionista nuevo. Sí, no, es la hostia, quiero decir, es realmente este TVO es como, no sé, la grandeza y tragedia de la Doctora Aphra. Entonces, como, ¿qué quiere decir esto de la grandeza y la tragedia de la Doctora Aphra? Pues léete este arco argumental, concretamente este último número devastador, y descubrirás cuál es la grandeza y cuál es el drama y la tragedia. Es un número precioso, es un número sorprendente, es un número cabrón y es un número increíble y flipante. A algunos les podrá parecer exagerado lo que pueda suceder o demasiado estrambótico o rebuscado, o no sé, tiene un montón de cosas y sí que tiene muchísimos giros por metro cuadrado este final de arco, pero es brutal cómo encaja todo. Y algunos momentos que te ves venir, por decirlo de alguna manera, y tienes esa anticipación y es descomunal. Es un TVO en ocasiones, una colección más bien en ocasiones muy tontorrona, muy loca, muy divertida, y este arco en general y este número en concreto llegan a la patata. Es brutal. O sea, es todo lo bueno que puede ser Star Wars, lo es esta puñetera colección. Sí, a mí me encanta porque han conseguido con la Doctora Aphra uno de estos personajes con los que, aunque a ciertos niveles no empatizo en absoluto, a otros niveles empatizo un montón. Y entonces es maravilloso ver un personaje que realmente es tan bueno como entre comillas, como el seguir viva se lo permita. Es como que decir, yo no le deseo, es como la Doctora Aphra no le desea mal a nadie per se. Lo que no, eso le incluye a ella. Y en caso de tener que elegir, hombre, pues me voy a elegir a mí porque soy yo. Y de ahí a veces se derivan un montón de decisiones que pueden parecer más o menos buenas, más o menos crueles, más o menos justificadas, pero en general casi siempre todo se reduce a, hombre, a ver, si a alguien le tiene que pasar algo malo, que no sea yo. Es como, tampoco voy a decir a quién le tiene que pasar, pero que no sea a mí. No, en general a veces su codicia o sus ansias, sus planes le sacan lo mejor de ella o lo peor. Y es curioso porque precisamente el modus operandi o las maneras de funcionar de la doctora la resumen muy bien. Un personaje esperado e inesperado al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, al final de este número. Con lo cual, pues... Sí, no, esta es decir, de verdad que digo que cuando estaba terminando de leer el TVO, dije, hostia, esto es el número 20, estos cabrones nos lo acaban aquí. Y resulta que no. Y resulta que no, y afortunadamente, y doy gracias, y ojalá sigamos por mucho tiempo con este nivel de calidad y con estas historias. Cuando terminó el arco anterior y las cosas se habían vuelto tan locas y se habían jodido tanto para nuestra protagonista, era como, hostia, esto salir de esta o volver de esta, esto sería el final. Pero es curioso porque la serie se las apaña y las cosas siempre pueden ir a mejor y a peor a la vez. Sí, es fantástica. Es un disfrute de colección a muchísimos niveles. Es, ¿cómo decirlo? Este asunto de la narración, el contar historias,
en su mejor momento. Es como leyendo ese TVO llegas a un punto en el que ya no te estás fijando en una palabra aquí, una palabra allí, o este gesto está un poco más así, o este brazo está un poco más allá. Quiero decir, no, estás leyendo el TVO, estás siguiendo la historia. Que no hay tampoco grandes problemas con eso, porque precisamente ahora tenemos a Kev Walker con... Sí, no iba por ahí. Es simplemente una cuestión de que hay asuntos a los que ya no prestas atención porque no es donde está puesta tu atención. Ves el TVO, lees el TVO, no lees el texto, no miras los dibujos, lees el TVO. Muy bien, Doctor Afra, número 25. Bueno, a ver, siempre vamos bien de la colección, porque es una colección que está muy bien y nos gusta mucho. Este número es excepcional. Sí, es decir, supone un punto y seguido descomunal, buenísimo. O sea, hacía que no veía un final de arco tan bueno desde mis finales de arcos favoritos de Saga. Sí, parece mentira que sean 20 páginas. Porque pasan un montón de cosas y todas tienen sentido y todas van una detrás de otra y este TVO es una apisonadora de sucesos. Sí. Es maravilloso, buenísimo. Una locomotora desbocada. Vale, venga, dejamos de echarle flores ya a Doctora Afra, que alguien va a pensar que vamos a comisión. Y hablamos de Scarlet. Bueno, cuando digo hablamos, quiero decir hablas. Sí, Scarlet, 3 de 5, siguen las aventuras de Bendis en sus múltiples colecciones. Y aquí tenemos uno de esos puntos extraños de inflexión de Bendis que decide abrir el TVO con un flashback. Es como... muy bien. El TVO anterior terminó de según qué manera, que no te veías venir. ¿Por qué mierda has terminado de aquella manera? Dame un segundo. Que te cuente primero la historia parcial y enfocada en un momento concreto de este personaje. Después, cómo está este personaje relacionado con lo que pasó también en flashback, o sea, minutos antes de que suceda lo que sucedió al final del TVO anterior. Y ahora ya que he llegado al momento, por fin, te voy a montar un pequeño desbarajuste y luego voy a tornar los puntos de vista. Y es un TVO maravilloso, realmente traslada muy bien, por un lado, el caos del conflicto, por un lado, lo humano y lo personal de las personas atrapadas en el conflicto, que no dejan de ser civiles, al menos en uno de los bandos, y la perspectiva que tiene a veces el otro bando sobre todo el asunto. Y la escalada brutal a la que se ha llegado, porque esta serie comenzó como una situación normal en nuestro mundo con un policía corrupto, por decirlo de alguna manera, quiero decir, terrible, y acabó esto que parece de MZ. Enorme, me encanta, es una serie que me encanta, con sus problemas de periodicidad, sus parones, sus altibajos, sus chorradas, sus cosas Bendis, sus soliloquios de la protagonista contándote cosas al lector, etcétera, pero me encanta, la disfruto muchísimo. Ay, en fin. Bueno, es que, oye, todas las semanas hay TVOs fantásticos y maravillosos ahí fuera y al final nuestro trabajo abnegado. Trabajo abnegado. No me refiero a nosotros. O sea, a nosotros en general, el lector. El abnegado trabajo de los lectores de TVOs, de la comunidad, es ir a buscarlos. Es encontrar el que te guste. Exacto, es encontrar el que te guste, es pues eso, sacar a veces el machete y empezar a desbrozar. Esto no, hasta que de repente, hostia, me he encontrado algo aquí. Sí, nosotros no te vamos a decir a dónde ir, pero bueno, te podemos prestar un mapa. Exacto. Bueno, pues yo creo que vamos a poner ya punto y final porque se nos ha agotado nuestro tiempo figurado que no tenemos, pero ya lo hemos agotado. Y pues como decimos siempre, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.